Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas tardes, mejor. Bueno, buenos días para las personas que están en América Latina y buenas tardes para los que estáis más bien aquí en España o en Europa. Hoy vamos a hacer un live sobre un tema que muchas personas me han dicho, bueno, pero qué interesante este tema, ¿qué significa, no? Y es un cuerpo feliz, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de cuerpo feliz, ¿de qué estamos hablando? Parece algo como, bueno, somos felices, pero el cuerpo feliz, ¿qué significa? Pero simplemente antes de empezar a hablar, quiero que os fijéis un poco en cómo resuena esta expresión de un cuerpo feliz cuando lo oís. ¿Qué es lo que notáis? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Pensáis en un cuerpo que está libre de restricción, de limitaciones, que se puede mover con flexibilidad, con espontaneidad? Pensáis en un cuerpo flexible, pero además que se expresa, que tiene capacidad de expresión y de convertir cualquier intención que podáis tener en acción. ¿Qué es lo que pensáis cuando oís esta expresión, un cuerpo feliz? Así que bueno, es algo que me gusta mucho, esta expresión, y voy a hablar primero de qué es eso de la felicidad y luego qué significa un cuerpo feliz. Pero ante todo, deciros que un cuerpo feliz es sin duda un estado interno adecuado, un estado de felicidad interna donde cuerpo y mente y emociones están en armonía. Aunque la felicidad para cada cual es algo muy diferente. Para unas personas la felicidad será una cosa, para otras personas será otra cosa. Es decir, es muy subjetivo, ¿no? Pero en general todos buscamos esa armonía entre nuestros pensamientos, lo que pensamos, nuestras creencias, entre lo que sentimos, también nuestras emociones, y entre lo que hacemos, que son nuestras acciones. Todos buscamos esta coherencia y sobre todo esta armonía. Así que vamos a partir de este principio de felicidad, digamos, de lo que es un cuerpo feliz, buscando esta armonía, buscando esta alineación entre todos estos aspectos que tenemos, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones. Así vamos a empezar, ¿no? Entonces, bueno, primero todo deciros que por supuesto ser feliz, que hemos dicho que es algo muy subjetivo, es una cuestión de actitud y de decisión. Es decir, somos felices cuando lo decidimos y cuando tenemos una postura de felicidad, ¿no? Es decir, ¿qué significa para cada uno? Como ya he dicho antes, pues para cada uno es totalmente diferente la felicidad. Pero en todo caso hay unos signos, unas posturas, unas actitudes que sí que reflejan cuando una persona es feliz. Entonces esto significa que, por ejemplo, un cuerpo que no tiene tensión, que está ligero, que se mueve libremente, espontáneamente, que no tiene trabas, y luego pues la mente igual, que no tenemos emociones negativas. Cuando nos sentimos felices tenemos más bien emociones positivas. Y nos sentimos, como he dicho antes, alineados entre nosotros mismos y el entorno, es decir, no sentimos tanta diferencia entre lo que es nuestro entorno y nosotros mismos, ¿no? Aquello, no estamos separados del entorno, no estamos aislados. Podríamos definir como un signo de felicidad. Pero luego, ¿qué pasa con el cuerpo feliz, ¿no? ¿Qué sería? Lo que también es importante, que me he olvidado antes decir, es que, por supuesto, la felicidad también es cuando sabemos adaptarnos al entorno, cuando realmente tenemos un estado vital el cual no se ve afectado por las situaciones ya tanto de fuera como de dentro, porque muchas veces también nosotros mismos nos ponemos en situaciones de negatividad, de pensar cosas que son un poco tóxicas a veces o que no nos convienen, o a ver, de montarnos escenarios que no son siempre reales, ¿no? Entonces, la felicidad también es esa adaptación al entorno y esa, autonomía y esa libertad de poder no ser influenciados
siempre por todo lo que nos afecta de fuera, pero también de dentro. Cuando tenemos ese control, cuando tenemos esa capacidad de saber parar y cortar a veces esos pensamientos recurrentes que nos generamos o nos creamos, o a veces esas emociones también que surgen y, por ejemplo, nos vamos a correr, salimos con amigos o nos ponemos a meditar o nos podemos hacer alguna práctica corporal o somática. Entonces esto también es una cierta manera de generar nosotros mismos nuestro propio bienestar. Pero vamos más bien a ver ahora lo que significa eso de cuerpo feliz. Entonces yo tengo algunos puntos que he reflexionado, lo que para mí sería un cuerpo feliz. Y primero de todo, de manera muy general, porque siempre hay excepciones, es cuando no tenemos enfermedad, ¿no? Cuando estamos enfermos, pues tendemos a sentirnos menos felices porque no funcionamos bien. Además hay un peligro, hay una alerta, ¿no? Hay una amenaza para nosotros mismos en cuanto a la salud. Eso no quiere decir que personas que han tenido enfermedades hayan logrado un estado vital de felicidad muy sorprendente, pero bueno, son realmente excepciones, ¿no? En la vida, porque generalmente cuando nos sentimos enfermos tenemos que hacer un gran trabajo de superación si queremos, a pesar de la enfermedad, sentirnos bien y sentirnos felices. Realmente un cuerpo enfermo pues tenderá pues a someternos a emociones un poco más negativas o de tristeza o incluso de depresión. También es para mí un cuerpo que sabe funcionar en su entorno, es lo que decíamos antes, ¿no? La postura siempre es adaptativa, es decir, yo todas las posturas que hago con mi cuerpo sirven para que yo me adapte al entorno y para que sepa responder a ese entorno, para que sepa siempre hacer las acciones adecuadas en cuanto a las situaciones que vivo. Pues un cuerpo feliz también es una condición en la cual yo me sé adaptar a las circunstancias y sé responder a ellas de manera que no me afecten o que no me generen molestia o dolor o incomodidad, etc. El dolor también es algo que viene con la enfermedad que puede hacer que no nos sintamos tan bien o con tanto bienestar. Pero hay dos aspectos que me parecen muy importantes cuando reflexionaba lo que quería decir un cuerpo feliz, ¿no? Es que un cuerpo que es funcional, que sabe adaptarse, porque la funcionalidad tiene algo que ver con el hecho de que yo me adapto, porque me permite hacer las cosas que yo quiero hacer. Si yo quiero correr, me permite correr. Si yo quiero relacionarme, me permite relacionarme. Si yo quiero cantar, me permite cantar, ¿no? Entonces, partiendo del principio de que todos somos cuerpo y el cuerpo está elaborado para funcionar bien, a menos que tengamos una enfermedad, yo si recupero esa funcionalidad en mi vida cotidiana, puedo sentirme más feliz, puedo sentir mayor bienestar cuando puedo convertir mis intenciones, lo que yo quiero hacer, en acciones y concretar esos deseos que yo tengo con mi cuerpo, porque no hay acción sin cuerpo, ¿no? No hay objetivo sin mi cuerpo, sin mi postura, sin mis movimientos. Y luego hay otro aspecto que es un cuerpo también feliz, es un cuerpo que siente y expresa. Es decir, expresamos las intenciones, expresamos los motivos de una manera alineada, ¿no? Con nuestros deseos y metas. El movimiento que se genera en el cuerpo, por supuesto, en el cerebro, tiene una intención siempre, es decir, tiene una intencionalidad. Yo cuando me muevo es para algo, ¿no? Ya sea para coger un vaso, para agacharme o para ir a hablar con alguien o para incluso pensar o para escribir. Y un cuerpo feliz también es aquel que puede expresar esas intenciones sin limitaciones ni trabas. A veces nos limitamos a nosotros mismos o evolucionamos en entornos que nos limitan, pero esas limitaciones van a crear un conflicto interno en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que va a hacer que surjan límites, que surjan tensiones y molestias, porque ese conflicto interno crea
molestias y tensiones en el cuerpo. Entonces empezamos a no sentirnos bien y a enfermar. De momento, bien, veo que hay personas que se están uniendo y bueno, continúo con estos puntos que estaba diciendo de lo que para mí es un cuerpo feliz. Vosotros también podréis poner en el chat lo que pensáis, por supuesto, cada uno puede tener sus opiniones. Pero finalmente para mí, y uno de los puntos más importantes, es que nos sentimos felices en nuestro cuerpo cuando podemos aprender de él. Y cuando podemos aprender a mejorar, a progresar, a superar esas limitaciones de las que os hablaba antes. Cualquier limitación que yo pueda tener que se expresa en mi cuerpo, porque sabemos que incluso las neurociencias están hablando mucho de esta interacción, interrelación continua entre el cuerpo y la mente, pues si yo por mis pensamientos, por mi ansiedad, por mi estrés voy creando tensiones, estas tensiones al final se reflejarán en mi cuerpo, pero lo importante no es no crear tensiones, porque esto sería lo ideal, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que muchas veces nos pasa que estamos sometidos a un sinfín de estímulos que nos generan tensión, pero lo importante es cómo aprendemos de ellas a través de nuestro cuerpo y cómo las superamos, cómo volvemos al equilibrio. En eso el cuerpo es una condición nuestra, un aspecto muy agradecido, porque todos sabemos que cuando nos sentimos con estrés nos estiramos en el suelo o nos sentamos, respiramos, nos relajamos o vamos a hacer ejercicio, corremos o vamos a nadar y enseguida notamos un cambio en la mente. Enseguida decimos, me he relajado, me ha ido bien, me siento mejor. Seguro que os ha pasado un montón de veces que estáis aquello un poco ansiosos a veces por cualquier situación y habéis hecho una práctica corporal o os habéis ido a correr o habéis salido o habéis ido a nadar o al gimnasio y os ha pasado. La mente se ha calmado al hacer ejercicio, al moveros, os habéis calmado y os habéis sentido mejor. Entonces en esto el cuerpo es muy agradecido en su capacidad siempre de volver a ese equilibrio, a la homeostasis corporal, fisiológica y al volver a ese equilibrio también hacerlo con un aprendizaje, ¿no? Porque es bueno aprender de las circunstancias y si generamos un caos interno, nosotros mismos, en nuestro cuerpo sentimos que hay un poco de desorden o caos en nuestra mente, hay momentos así emocionales o en nuestra vida pasan esos momentos, pues que sepamos volver al orden, volver al equilibrio. Y para mí también eso es signo de felicidad y de lo que sería un cuerpo feliz, una postura feliz, porque hablamos de felicidad, hablamos de una postura tanto mental, pero también física. Y por el físico podemos entrar en esa vía también de lo que es el bienestar, de sentirnos bien y de sentirnos personas capaces y felices. Para resumir este párrafo, yo voy a hablar un cierto tiempo y luego os dejaré, si tenéis preguntas, tenéis el chat, podéis escribir. Un cuerpo feliz sería un estado, al final, físico y mental, sin conflicto, sin desorden, caos o inhibición, porque la inhibición también de nuestros estados internos pues genera conflicto, que encierra la posibilidad, si se pierde ese orden, es decir, si se pierde esa armonía interna, de volver a un equilibrio a través de una libertad, una espontaneidad del movimiento, de nuestras acciones, sentirnos ágiles, sentirnos libres, espontáneos. Yo le llamo esto un cuerpo resiliente, es decir, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de, cuando hemos vivido un gran trauma, de volver al equilibrio, y eso le llamo resiliencia. Y el cuerpo también es resiliente, ¿no? Nuestro cuerpo es resiliente porque, como os decía antes, vuelve al equilibrio, tiene esas habilidades de volver a su equilibrio. Entonces, muchas veces nos salimos de ese orden, ¿no? Pero lo importante es volver y saber volver a generar un estado creativo, un estado generativo, un estado del cual yo parto
hacia mis intenciones, mis metas, mis objetivos o mis quehaceres cotidianos. Y no lo hago desde la ansiedad o desde el malestar o desde la tensión o desde el dolor o desde la enfermedad. La enfermedad es un tema un poco aparte porque nos toca vivirla, pero sí que podemos siempre vivirla mejor, ¿no? Voy a centrarme entonces en estos dos puntos que os he dicho, que un cuerpo feliz es un cuerpo que puede moverse con espontaneidad, con libertad y que puede superar sus trabas, sus limitaciones, y también un cuerpo que puede expresar sus intenciones y sentirse alineado con aquello que quiere. Es decir, encontrar esa armonía entre lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo siento. Y por supuesto no somos perfectos, muchas veces nos alejamos de esto, pero también podemos recuperarlo, aprender, mejorar, progresar y ser resilientes. Entonces, para explicar un poquito esto, voy a empezar a transmitiros que cuando somos bebés, somos muy pequeñitos, el primer año de vida, pasamos por toda una etapa de aprendizaje motor, se le llama etapa sensoriomotora, es decir, todo pasa por el movimiento, descubrimos el mundo por el movimiento, aprendemos a rodar, a gatear, a reptar, luego al final nos ponemos de pie al finalizar esa etapa. Pero razonamos muy poco, no tenemos esa inteligencia del córtex, sino que vivimos las experiencias a través del contacto con las cosas, con los padres, con las personas y a través de nuestras sensaciones. Eso es muy importante porque en esa época cualquier niño que vemos lo vemos espontáneo, lo vemos libre, vemos que se mueve bien, que pasa por un proceso en el cual va aprendiendo esos movimientos para gatear, para reptar, luego ponerse a cuatro patas, luego ponerse de pie, y lo hace de manera totalmente natural. Unos niños quizá mejor que otros, pero la mayoría lo saben hacer y lo van aprendiendo. Entonces es una etapa muy importante porque vamos adquiriendo habilidades espaciales, habilidades de desplazamiento, habilidades de atrapar las cosas, de llevarlas hacia nosotros, de alejarlas, de decir que no, y bueno, luego al final de desplazarnos y andar, ¿no? Es una etapa que consolida todo este aprendizaje. Y existe esa espontaneidad en todo lo que hacemos en esta etapa de la vida, ¿no? Es decir, no hay tensión en un niño pequeño de un año, ¿no? Vemos que está todo redondito, todo ágil, todo flexible y bueno, nos lo comeríamos muchas veces, ¿no? Así es esta sensación. Entonces, partiendo del principio que el cuerpo está diseñado para funcionar bien, partiendo de ese principio, más allá de lo que significa la enfermedad, que es un aspecto, como ya os he dicho, que no decidimos, que nos toca vivir y que nos limita mucho, incluso nos puede amenazar la vida, ¿no? Nos puede poner en peligro. Partiendo del principio de cómo estamos diseñados, todos estamos diseñados para funcionar bien. Y así lo hacemos cuando somos pequeños, aprendemos a funcionar bien y lo hacemos, sí, sin problema. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a crecer, a volvernos personas más adultas? Puede pasar pues que aprendemos hábitos, que esos hábitos van a venir a interferir en esa manera natural de hacer las cosas, ¿no? Estos hábitos son tanto físicos como mentales. Podemos tener hábitos físicos de movernos de una cierta manera, hablar de una cierta manera, caminar. Seguro que si ahora cerráis los ojos, ¿no? Yo os digo, bueno, a ver, pensar cuál es vuestro hábito corporal o cuál es vuestro hábito de expresión facial, porque muchos de nosotros cuando cerramos los ojos y estamos serios, vemos que realmente nuestra cara tiene una expresión muy particular, muy específica nuestra, muy individual. Entonces nuestros hábitos son algo que los tenemos como muy apropiados, nos caracterizan totalmente y a veces incluso nos cuesta soltarlos. Nos cuesta dejarlos ir y aprender algo nuevo, según qué personas. Y estos hábitos se van generando, ¿no? Y muchas veces van interfiriendo. A esto se le suma pues que nos vamos desgastando por la edad, por el tiempo, por los trabajos, porque estamos muy sentados. El cuerpo se va desgastando, ¿no? Si no se le mantiene con una práctica cualquiera
en la cual uno se conecta con su propia intimidad o con su propia capacidad de moverse, de agilidad y también de sentir, ¿no? De sentir el cuerpo. ¿Qué pasa entonces con esos hábitos? Pues que si no los identificamos pueden volverse de alguna manera en contra nuestro, pueden hacer que desgastemos lo que son nuestra estructura corporal, nuestro cuerpo, pueden repetirse, cronificarse y nos desgastan, ¿no? Seguramente ahora si estás escuchando, observa si estás realmente escuchando, estás haciendo muchas cosas a la vez, si estás respirando cómodamente cuando me oyes o cómo estás sentado, si estás en tu casa, cómo me estás oyendo. Y seguro que puedes reconocer algunas de tus actitudes si tomas un momento para decir, a ver, ¿cómo estoy escuchando? ¿Es mi manera habitual de escuchar a una persona que está hablando así en Instagram, en la red? ¿Cómo estoy respirando cuando estoy aprendiendo algo nuevo? Seguro que te identificas con una manera de hacer, ¿no? Algo que es muy específico para ti. Y que los tienes tan arraigados que no te puedes imaginar funcionar de otra manera. Lo cual a un niño pequeño no le ocurre, pero cuando somos adultos sí que nos aferramos a ellos y muchas veces decimos, no, yo funciono muy bien así, he aprendido a hacerlo así, me va bien, no quiero cambiar, etcétera, etcétera. Entonces estos hábitos crean una organización postural, una postura en el cuerpo y una postura que nos define. O sea, lo importante es comprender que cuerpo y mente no están separados, son un todo. Si nos referimos, por ejemplo, a los neurocientíficos, algunos neurocientíficos como Antonio Damasio o Varela o Maturana, que son personas que han hecho un gran trabajo de investigación en cuanto a la relación cuerpo y mente, ellos hablan siempre, sobre todo Francisco Varela, Humberto Maturana, de que cuerpo y mente son autorreferentes. O sea, no uno es más importante que el otro, no la mente es más importante que el cuerpo o el cuerpo es más importante que la mente, sino que los dos se autorrefieren continuamente. Entonces los dos pueden influir. La mente puede influir en el cuerpo y el cuerpo puede influir en la mente. Todo lo que ocurre en el cuerpo ocurre en la mente y todo lo que sucede en la mente tiene su reflejo en el cuerpo, lo queramos o no, a menos que estemos totalmente desconectados, que esto también puede ocurrir. Pero estos hábitos que tenemos físicos son la otra cara de la moneda, de nuestros hábitos mentales. Es decir, si nos creemos una persona con poca capacidad, nuestra postura no será una postura erguida totalmente, será una postura más bien que refleje esa creencia que tenemos de nosotros mismos, que somos personas de poca capacidad. O si somos una persona tímida porque no confiamos con nosotros, no tenemos mucha autoestima, pues forzosamente nuestra postura reflejará esa condición y la reflejará alejándose de lo que es nuestra manera espontánea, libre de movernos. O sea, vendrá a interferir en ese aprendizaje natural que hemos hecho de pequeños y que hemos ido perdiendo a medida que íbamos creciendo, generando unos patrones, unas maneras de hacer y unas tensiones, a veces unos bloqueos, que hacen que el cuerpo se sienta inhibido. O sea, inhibimos nuestro movimiento natural, inhibimos ese potencial de expresión, esa funcionalidad, pero no solo la funcionalidad, sino el potencial de expresión de nuestro cuerpo, ese potencial que nos dirige, que también decide. Cuando nos movemos y dejamos libre el movimiento genera una dirección, a menos que la estemos inhibiendo. Es decir, inhibir, ¿qué significa? No permitir. A menos que censuremos, digamos, no, eso no lo voy a permitir. Y lo que quiero decir con esto es que esos hábitos, tanto mentales como físicos, que son las dos caras de una misma moneda, van a impactar, van a dejar una huella en nuestro cuerpo, de manera que van a inhibir muchas de nuestras conductas, comportamientos y la expresión natural de nuestros movimientos y posturas. Y esto es importante porque si ocurre esto, podemos generar dolor y al final enfermedad. O sea, generamos un cuerpo que no es feliz
o una actitud interna, un estado interno que no es feliz. Porque hablar de un cuerpo feliz es hablar de un estado interno. Como dice Damasio, que yo lo repito esto muchas veces, que las emociones, según las contempla Antonio Damasio, no solo son nuestras emociones que sirven para responder a un entorno cuando nos dan una buena noticia o cuando nos sentimos amenazados, sino que hay emociones más de fondo que están ligadas al estado químico del cuerpo. Y es un estado, digamos, o de exaltación, o de depresión, o de tensión, o de relajación. Pero es un estado de fondo. Y ese estado de fondo es lo que determina al final si somos felices en nuestro cuerpo o no. Y eso varía según los días, pero hay tendencias. Hay personas que siempre están exaltadas y contentas y hay otras personas pues, que se sienten más tensas o más tristes o más deprimidas, tendiendo a la depresión. Lo que es importante aquí es ver que si nos sentimos mal, estamos ansiosos, tenemos creencias limitantes sobre nosotros mismos, el cuerpo lo reflejará. Y me gusta dar un ejemplo siempre, porque por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una persona que siente dolor en su cadera, hay un elemento, hay un factor que siempre es de desgaste. Pero ¿de dónde viene el desgaste de esa cadera? Viene de un uso que hacemos de nosotros mismos, es decir, de una organización postural, porque otra persona no tendrá ese dolor en esa cadera. Nosotros podemos tener ese dolor en la cadera. Eso quiere decir que de alguna manera ese lugar, esa zona de nosotros mismos en nuestro cuerpo se ha ido desgastando y ha ido generando artrosis, por ejemplo, ¿no? Tenemos artrosis en la cadera, no andamos bien, empezamos a compensar. Somáticamente, esa compensación va a generar otras compensaciones en toda la organización global del cuerpo y de la postura, porque si no podemos sostenernos bien con una cadera, podemos expresar luego esa compensación en un pie o en el cuello o en la espalda o en la postura de la cabeza, etc. Porque el cuerpo no está separado, es un todo que se va organizando según su tensegridad, ¿no? Según su equilibrio de todas las estructuras juntas. Somáticamente, también tener esa artrosis, si lo miramos desde el punto de vista de las emociones, puede tener un sentido y un significado. Puede tener muchos sentidos, pero uno de ellos puede ser de que tenemos una dificultad de sostenernos a nivel de nuestras caderas. Las caderas son unas zonas importantes en el cuerpo en cuanto al sostén de la pelvis, sostén de la columna y luego a través de ellas pues las piernas con los pies. Y podemos permitirnos esa lectura cuando nos pasa algo grave, ¿no? Cuando a veces nos duele la espalda, bueno, pues vemos a veces intuitivamente que tenemos estrés, que no estamos viviendo tal como queremos, que estamos forzando demasiado la máquina o que nos sentimos ansiosos por cualquier problema que podamos tener. Estas limitaciones, como por ejemplo este ejemplo de la cadera, puede venir de una experiencia de la vida, una experiencia de la infancia, una experiencia de cuando hemos ido creciendo, que hemos, catalizado en esa zona de nosotros mismos, en la cadera. Y como vimos la semana pasada, porque la semana pasada hice otro live que se llamaba el embodiment, hablé del embodiment, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Perdón, estoy buscando un poco el hilo. Sí, crean limitaciones en el cuerpo, porque el cuerpo también es mente. El otro día hablaba de la mente somática, ¿no? De lo que el cuerpo siente y vive y experimenta. Y si yo tengo una limitación o una experiencia que he vivido emocional, esa experiencia no solo se va a quedar en mi cerebro límbico, en mi cerebro mente, digamos, en mi córtex, sino que va a viajar por mi cuerpo en forma de emoción y va a impregnar también los tejidos de mi cuerpo,
mis células, todo mi cuerpo vive esa experiencia, porque mi mente también es somática. Hay una mente somática, como conté la semana pasada, una mente del cuerpo que experimenta a nivel celular, a nivel de los tejidos, ya sean los tejidos orgánicos, de los huesos, de los músculos, etc. Y este conflicto que se genera va a reducir nuestra vitalidad, la vitalidad del cuerpo. Tener en cuenta que toda tensión, ya sea mental, corporal, física, toda ansiedad, pide enormemente de energía al sistema nervioso. Una persona que es feliz tiene mucha más energía que una persona que está deprimida, que no puede levantarse de la cama, que le cuesta salir, ver a gente. ¿Por qué? Porque cuando generamos tensión, cuando podemos no sentirnos bien o tener malestar, nuestro sistema nervioso necesita mucha energía para sostener ese conflicto interno, porque todo malestar es un conflicto interno y necesita energía para mantenerlo y sostenerlo. Por eso las personas que se sienten bien son muy vitales, las personas felices son vitales en su cuerpo, tienen mucha energía y hacen muchas cosas. Y parece que abarquen muchas cosas y nunca se cansen, ¿no? Resumiendo un poquito, porque no voy a hacerlo hoy tan largo como el otro día, lo que me interesa transmitiros, ¿no? Y espero que os interese como idea, es que estos conflictos que tenemos internos, que no se han solucionado y que nos crean a veces un poco de contradicción, porque parece que por una parte queramos hacer algo, pero por la otra parte no nos atrevemos, no nos sentimos capaces o tenemos miedo de fracasar o de no ser aceptados o cualquier situación de este tipo. Estas contradicciones entre lo que pensamos, sentimos o hacemos, esto nos desgastan y hacen que nos sintamos cansados, poco vitales, sin ganas de hacer cosas. Son conflictos que aparecen entre aquello que realmente queremos y deseamos y lo que nos permitimos hacer. Es como si dentro de nosotros mismos estos conflictos que tenemos crearan una contradicción, ¿no? Por una parte, a veces quiero hacer algo, tengo una intención de hacer algo, pero qué pereza, no me siento de ataque o prefiero no hacerlo. Bueno, está bien no hacer las cosas a veces uno tiene que parar o descansar, pero si esto se repite, pues nos quedamos sin aquello que queremos conseguir o realizar o lograr o simplemente tener o hacer, ¿no? Y el problema se complejiza o es más grande cuando realmente queremos vivir un tipo de vida y nos dirigimos hacia otro tipo de vida, ¿no? Se generan emociones contradictorias porque yo quiero ir por ahí, pero al final quiero ir a la izquierda y voy por la derecha. Si me explico, esto es lo que pasa con el cuerpo. Nuestros hábitos nos dirigen. Entonces, muchas veces quiero ir a la izquierda, pero voy hacia la derecha y mi propia postura está organizada para llevarme a la derecha cuando yo quiero ir a la izquierda. Pero felizmente una de esas capacidades que tiene el cuerpo es de aprender, de reequilibrarse, de reorganizarse, de autorregularse para poder vivir en una condición de mayor capacidad, mayor libertad, mayor agilidad y también de poder convertir esas intenciones en acción. Y te quería preguntar, imagina por un momento cómo sería tu postura corporal si no te limitaras en nada. Ya sabemos que todos nos limitamos en algo. Bueno, hay personas que no, seguramente que no, ¿eh? Hay muchas personas que no, pero hay otras muchas que sí. ¿Cómo sería tu postura? Piénsalo por un momento y experiméntalo por un momento. Puedes coger un momento de introspección, cerrando los ojos. Si no sintieras ningún límite, ya tanto emocional como cognitivo, de la mente, de tus pensamientos, ¿cómo sería tu postura? ¿Cómo vivirías en tu cuerpo? ¿Cómo te moverías? ¿Qué harías?
¿cómo sentirías tu cuerpo, ¿no? Que quizá estas zonas, a veces todos tenemos una zona donde somatizamos, donde llevamos un poco la tensión, o que sea el abdomen o la parte baja de la espalda o el cuello. Hay muchísimas personas que tienen dolor en el cuello, otras a nivel intestinal, toda la parte abdominal, otras aún a nivel cardíaco, la zona torácica, se sienten opresión. Estos son somatizaciones, pero que vienen de algo. ¿Cómo sería no tener esto? ¿Cómo sería esa felicidad interna de decir no me limito, no genero esos conflictos? Porque los conflictos los generamos nosotros mismos, no nos los genera nadie. Podemos luego decidir que el entorno nos afecte o no, pero los generamos. ¿Cómo sería, no? Y para ir acabando, quería comentaros que muchas teorías sobre el funcionamiento cerebral del siglo XX están apoyando la idea de que la conducta no se produce solo en un lugar concreto del cerebro, sino que depende de muchas áreas cerebrales. O sea, esto es maravilloso porque antes se pensaba que había una área del cerebro que gestionaba la conducta y ahora se está descubriendo que no, que por ejemplo la conducta puede venir de la médula espinal, que es la médula que pasa a nivel del canal raquídeo en la columna, que es más refleja como respuesta nerviosa y tenemos los reflejos, o sea, las informaciones pueden ir directas hacia los músculos de los brazos, las piernas, sin pasar por el cerebro. También se genera en el cerebro posterior, que no es tanto la corteza anterior más inteligente, o en el cerebro medio, donde estamos hablando de toda la zona límbica, ¿no? De las emociones, del aprendizaje, el cerebro medio, el límbico que se llama, y también de los ganglios basales que están por aquí debajo, más abajo, o de la corteza cerebral, que es la más evolucionada. Toda esta interconexión, ¿no? del funcionamiento cerebral permite comprender que este conjunto cuerpo y mente funciona como un todo indivisible, ¿no? Y que cualquier cambio abordado desde el cuerpo, desde la mente, tendrá efectos en el cuerpo o en la mente, ¿no? Como un todo. Entonces, el cuerpo feliz es para mí un cuerpo que está integrado, organizado, que funciona de manera adecuada, adaptada y que tiende siempre a volver a la armonía, porque sabe aprender, porque sabemos aprender y porque podemos aprender a autorregularnos, autoajustarnos, autoorganizarnos. Y existe esta postura, ¿no? para la felicidad mental, por supuesto, pero también esa postura interna que podemos trabajar abordando nuestras sensaciones, abordando todo el tejido corporal, nuestra estructura, nuestros movimientos, nuestro cuerpo. Esta postura la adquirimos cuando podemos identificar esas contradicciones, esos conflictos internos que se catalizan en forma de bloqueo o tensión, cuando por ello podemos dejar de somatizar, es decir, pues mira, me duele esto, pero no sé de qué, voy al médico, voy al osteópata, voy al fisio, pero es un dolor recurrente. Acordaros del ejemplo de la cadera. Yo tengo mi cadera, no me duele, hago todo lo posible, gasto muchísimo dinero en ir a ver a personas expertas en el tema para que me ayuden, pero ese dolor no se va. Cuando estamos hablando de este tipo de situaciones es que toda la organización postural se ve implicada y que hay una zona que está reflejando, expresando el uso general que hacemos de nosotros mismos. Y ese uso es el hábito, es el patrón, es como hemos aprendido a movernos. Y si lo hemos hecho de manera que nos hemos alejado de esa espontaneidad y de esa naturalidad, entonces ya estamos creando tensión o incluso muchas veces dolor y enfermedad. Luego también una postura para la felicidad corporal es que podemos aprender a recuperar esa movilidad, esa funcionalidad, esa espontaneidad en nuestros movimientos, conectando con nuestros movimientos, conectando con nuestro cuerpo, conectando con su vivencia, cambiando la experiencia que tenemos de habitar en nuestro cuerpo,
y de vivirlo y de expresarnos a través de él. Y luego también cuando sabemos reorganizar nuestra postura y alinearnos. Un cuerpo feliz es para mí también un cuerpo que sabe alinearse. ¿Pero qué es alinearse? Somáticamente, alinear es funcionar con armonía, respetando la coordinación muscular y articular y la alineación ósea. Hablamos de alineación, tiene muchos significados la palabra alinear. Uno es yo me alineo contigo cuando estoy de acuerdo con alguien, o me alineo con mis pensamientos y mis emociones cuando estoy totalmente decidido y veo las cosas clarísimas y no estoy dividido ni separado, ni voy por un camino y voy por un lado, voy por la derecha o a la izquierda, sino que me siento totalmente en un eje en mi decisión. O también físicamente alinear, ¿qué significa? Pues alinear significa que hay una cierta alineación ósea, una coordinación también de los músculos, un tono adecuado en mi cuerpo, un tono que no es ni demasiado tenso ni demasiado débil o atónico o flojo. Y también alinear es no hacer tanto esfuerzo para conseguir las cosas, es permitir la circulación, dejar de colapsar. Bueno, brevemente reducir las tensiones que reprimimos para encontrar una mayor fluidez en nuestras acciones. Y para concluir, establecemos una postura de éxito, una postura feliz, porque la felicidad nos lleva al éxito, cuando encontramos esa alineación, esa manera de estar en el cuerpo, recuperando esa flexibilidad, esa armonía interna, esa fluidez también. Y si nos alineamos físicamente, el cuerpo, es una puerta de entrada, podemos encontrar esa alineación también mental, emocional. Lo importante es cómo nos unimos, ¿no? Cómo no tenemos esos diferentes enfoques dentro de nosotros, esa dirección que a veces pensamos algo y hacemos otra cosa, nos contradecimos continuamente. Pues funcionar en alineación es poder funcionar en armonía. Y la felicidad se genera desde nuestro estado corporal. Podemos generar felicidad desde nuestro estado corporal. Hoy en día muchas personas hacen mindfulness u otras técnicas para sentirse más tranquilas, más serenas. La serenidad, la tranquilidad son puertas hacia un estado más satisfactorio interno, más feliz, más coherente, más alineado. Y cuando podemos generar esa postura, ese estado interno, actuamos, influimos sobre nuestras emociones, podemos elegir las emociones que queremos vivir, no solo emociones tóxicas o negativas, sino también vivir bajo emociones más positivas y nuestra actitud en general. Esto era lo que os quería transmitir sobre qué es para mí un cuerpo feliz, qué significa esa postura de felicidad. Concluyendo, significa poder ser funcionales, convertir las intenciones en acción, poder hacer lo que yo deseo sin limitarme, sin limitaciones de tipo físico, incluso mental. Significa también poder expresar esa intención y dirigirme hacia ella, hacer las acciones necesarias en la buena dirección para que se puedan concretar propósitos, objetivos y metas. Y significa también que muchas veces cuando no lo conseguimos siempre tenemos la posibilidad de entrar en un proceso de aprendizaje hacia nosotros mismos, un proceso de autorregulación, un proceso de sanación también desde nuestras propias condiciones y capacidades, escuchándonos, aprendiendo de nuestros movimientos, aprendiendo de nosotros mismos, podemos generar esa postura de felicidad.
Esto era lo que os quería comunicar, no me voy a extender más porque sé que la hora pasa muy rápido, pero sí que si queréis poner algún comentario, primero de todo os agradezco mucho que estéis aquí conmigo compartiendo esta conversación. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Si os ha gustado la conversación podéis poner un like, pero sí que me interesaría muchísimo que pusierais algún comentario si queréis comentar algo de todo lo que he dicho. Veo que hay personas que conozco por aquí, así que bienvenidas y gracias. Y también que podéis encontrar todo lo que estoy diciendo en muchos de mis escritos, en mi página web que es susanaramon.com. Allí podréis encontrar mucho material al respecto. O también si queréis coger una entrevista conmigo, podéis agendar una cita a través de Instagram, escribirme por Instagram y os contestaría. También deciros que todo este material que estoy dando en estas conversaciones está recogido en una formación o en unos talleres que estoy abriendo. No hace falta hacer la formación, sino que se pueden abrir talleres sueltos, que se llama Mindful Move. Es una técnica que he ido desarrollando a través de mi experiencia de educadora del movimiento, educadora somática, de coach, también de terapeuta psicocorporal. Y en estos talleres, en esta formación, que tienen cada uno un título diferente, porque hay 9, que se pueden hacer de manera totalmente suelta, vamos abordando un aspecto de la corporalidad y de la corporeidad de cada uno. Trabajamos sobre el sensing, es decir, la sensación, el sostén, de cómo uno ha ido creciendo y equilibrándose, es decir, cómo ha ido creciendo, cuál es su autoimagen. Trabajamos sobre el grounding, que son las raíces, cómo uno se enraiza a través de esa imagen de sí mismo, cómo ha ido creciendo con una percepción y cómo esa percepción está influyendo en su manera de sentir sus raíces, de arraigarse, incluso de sentir su propio poder. Luego trabajamos sobre un módulo que se llama Flowing, que trabajamos mucho sobre la sensación de los líquidos del cuerpo y trabajamos sobre cómo uno es capaz de transicionar en las situaciones, es decir, de ir de un estado a otro, y también de dejar fluir las intenciones, es decir, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? De liberar esos bloqueos a través de una concepción más fisiológica, de una sensación más fisiológica de mis líquidos. Pues si yo me conecto con mis propios líquidos de mi cuerpo, que son la sangre, el sistema linfático, etcétera, puedo también liberar toda la tensión acumulada y sentirme más fluido y por allí también poder dejar expresar mis intenciones. Y luego trabajamos sobre también los motivos, los órganos, la sensación orgánica, que es una sensación de plenitud, de una vivencia también de sentirse muy consigo mismo, muy lleno y a la vez con mucha conexión con sus motivos profundos. Luego trabajamos con el sistema endocrino para trabajar con las glándulas y la creatividad, porque del sistema endocrino está muy ligado a la creatividad y a la columna energética del cuerpo. Y luego trabajamos también con el sistema de los fascias, de los ligamentos, para trabajar sobre cómo nos vinculamos, cómo nos ponemos límites, cómo nos relacionamos de dentro a fuera y de fuera a dentro. Y luego hay otro módulo que es sobre el desarrollo motor, que es un módulo enfocado hacia el cambio, cómo yo acepto el cambio y cómo vivo mis procesos de cambio. Y finalmente el último módulo está más enfocado a la lectura somática. ¿Qué lectura tenemos de todas esas posibilidades de expresión en mi cuerpo? Cómo voy generando una perspectiva nueva, una intención nueva, un propósito y a la vez también una lectura de mis estados diferentes, cómo tener un abanico de posibilidades a la hora de expresarme y a la hora de abordar mi cuerpo y de enfocarme en él y de poder también sentirlo, aprender y reconocerlo.
Y esta formación se puede hacer, por supuesto, de manera individual, cogiendo un módulo o haciendo toda la formación conjunta. Si queréis más información, pues o me podéis contactar o podéis entrar en mi página web susanaramon.com y buscar la formación de coaching y desarrollo somático Mindful Move. Allí tendréis toda la expresión de lo que os he hablado. Y ahora me voy a callar y os voy a dejar la palabra. Si tenéis el chat, podéis hablar en el chat. Voy a ver si yo me puedo conectar al chat porque no siempre domino muy bien esta herramienta. ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a mirar la hora. Bueno, es casi una hora que estoy hablando, así que si no tenéis preguntas, pues vamos a dejarlo aquí. Os agradezco mucho vuestra participación y iré haciendo estos live. El próximo seguramente será con Patricia Balaclay. Hacemos diálogos con el cuerpo y hablamos de un tema entre ella y yo. Ella es una persona que es coach de salud, es médico, anestesista y también es coach y también tiene mucha experiencia con este universo del cuerpo. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima, si no tenéis preguntas. Gracias, adiós.